Muy buenas noches para todos en nombre del equipo de NBS. Gracias por ser parte del éxito profesional que trasciende y estamos a punto de iniciar nuestra sesión de esta noche. Mi nombre es Eder Santisteban y seré su host en esta noche para presentar a la invitada, a la protagonista de esta noche con el tema de administración de proyectos, organizaciones ágiles. Saludo, por supuesto, Edgar Ruiz. Muy buenas noches, Edgar. Buenas noches a Joshua, que nos saluda desde San Salvador. A Diana, que está en Colombia. Oscar, buenas noches. Buenas noches desde El Salvador, dice Mirna. Un saludo para todos unidos en esta noche para El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala. Ya somos casi 40 personas listos para esta edición más de la Up Night de NBS que hacemos frecuentemente para capacitar y para que ustedes puedan vivir la experiencia NBS. Vamos a dar inicio en este momento solo con una recomendación. Agradecemos mantener su cámara y micrófono apagado durante la actividad, dejar sus preguntas en el chat para la expositora para que podamos compartirla con ella y nos pueda ella apoyar a solucionar nuestras inquietudes. Hola Lucía desde Guatemala, muy buenas noches. Buenas noches a Álvaro, a Adriana, Ana, Andrea, Betsy, Carlos, a Diana, Isabel, Edgar, Edwin, a todos los que se conectan en este momento. Gracias por ser parte de esta actividad. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra protagonista de esta noche, la arquitecta Mónica Michelle Pérez, catedrática de NBS y encargada también de parte de los módulos de administración de proyectos, de la certificación internacional en administración de proyectos, que justamente estamos apenas a unos días de iniciar ya la próxima semana. El día martes dará inicio esta certificación internacional que ha sido todo un éxito a nivel de Centroamérica y el Caribe. Arquitecta Mónica, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lick Eder, un gusto para mí estar aquí con toda esta comunidad de National Business School. Estoy muy contenta y tenemos un tema que es uno de mis favoritos dentro de la maestría, certificación y especialización que nos lleva a otro nivel y sobre todo porque es de las mejores tendencias en management que hoy podemos implementar. Entonces estoy muy contenta de saber que hay una comunidad aquí lista para escuchar y sobre todo para aprender gracias a National Business School. Bueno, pues le damos la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por su tiempo, por estar esta noche acá con nuestros invitados especiales que nos visitan desde El Salvador, Colombia, Honduras y por supuesto Guatemala. Quiero darle por favor la palabra para que iniciemos de una vez con el tema de esta noche, organizaciones ágiles. Le dejo en el uso de la palabra, por favor, compártanos su pantalla y vamos a iniciar. Para todos nuestros visitantes, por favor, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para nuestra experta, para que ella pueda ir respondiéndolas y también para que al finalizar vamos a ir moderando y tengo ya algunas preguntas que nos han dejado arquitecta en la semana en nuestras redes sociales, se las voy a ir compartiendo. Así que, por favor, arquitecta Mónica, tiene el uso de la palabra. Bienvenidos de nuevo cada una de las personas que nos visitan desde todos los países de Centroamérica y también en Sudamérica, en Colombia, donde tenemos algunos visitantes en esta noche. Así que la dejo en el uso de la palabra, muchos éxitos y estamos atentos a su presentación magistral. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Me encantaría saber sobre todo si en algún momento tenemos cierta idea, por favor, compártame rápidamente en el chat. Dime mi nombre, dime Mónica, mi nombre es María, Diego, Sebastián, soy de Colombia, de Honduras, de Guatemala y me ha interesado este tema de organizaciones ágiles o de proyectos ágiles, ¿no? Por favor, me encantaría conocerlos y que vayamos platicando en relación a ello. Y creo que va a ser un tema súper interesante para ti y al especializarte en estos recursos, realmente sacamos una ventaja competitiva al respecto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir adentrándonos. Estoy esperando en el chat que me vayan compartiendo, sobre todo desde dónde nos visitan y, por supuesto, si tenemos cierta idea de este concepto. Para aquellos que en algún momento les llamaba la atención, pero no comprendíamos mucho qué es ágil o agile. Número uno, pues quiero agradecer a todos los que están acá
quiero que hablemos de algo muy importante, que es específicamente el entender primero el concepto de Agile o Agile Management. Por favor, compártanme desde dónde nos visitan y sobre todo si ya habían escuchado de este tema, que esto es algo muy relevante, o específicamente si de alguna forma han tenido cierta interacción con esto, ¿no? Me encanta, Ever, buenas noches, qué gusto que estés por acá. También a Gloribet del Salvador, especialista en marketing. Genial, porque desde el marketing se desarrolla mucho proyectos. Algo que me encanta de la maestría de National Business School en materia de proyectos es eso, ¿no? Es tener esa posibilidad de que cuando tú te especializas en proyectos, pues técnicamente vas a impulsar algo que se llama organizaciones ágiles, porque en una organización que aprende a desarrollar proyectos de excelencia, pues va a ser una organización mucho más adaptable y optimizada. Ahora veamos varios detalles, ¿no? Betsy, buenas noches, qué bueno que estás por acá. Y también Esdras, qué gusto saludarte también a ti, me alegra que estés desde Quetzaltenango, también desde Panamá, Osvaldo, qué bueno tenerte por acá. Entonces vamos a entrar específicamente a entender qué es ágil o agile management, ¿no? Primero, es un proceso que ayuda a los equipos a proporcionar respuestas rápidas a los cambios que se reciben sobre un proyecto. Mira qué interesante esto, porque uno de los detalles más relevantes que tenemos que comprender es que todos queremos ser atendidos rápidamente, ¿no? Porque siempre que tenemos alguna condición o tenemos alguna necesidad, pues esto es efectivo. Alexi dice, es desarrollador de software, imagínate. Entonces tú estás aquí como pez en el agua y creo que el entender de organizaciones ágiles te va a llamar mucho la atención y me vas a poder aportar, Alexi. Así que me encanta que estés por acá. Y Lucía, que es coordinadora en comunicación externa de la corporación, pues me alegra que estés aquí desde esto, ¿no? Ahora, hablando un poco en relación a cómo Alexi, por ejemplo, que es desarrollador web, tiene ideas sobre esto, es precisamente porque el Agile Management se desarrolló desde este proceso, desde una crisis específicamente en relación al Agile, a todas las condiciones de software que estaban pasando. Número uno, para poder entender este aspecto, mira que pasaban varias situaciones. Si nos remontamos un poquito a esta era de la información, cuando entra el boom de desarrollo de software entre los 80s y los 90s, se empezó a dar un detalle súper relevante y uno de esos era específicamente que era muy necesario el desarrollo de software, páginas web, buscadores, etcétera, etcétera, pero definitivamente se estaban empezando a utilizar aún así metodologías predictivas, ¿no? Metodologías en donde una fase tras otra, tras otra, tras otra. El gran detalle es que las condiciones de software y las necesidades eran tan innovadoras o tan nuevas dentro del mercado que los cambios y las variaciones eran inminentes. Entonces se empieza a gestionar que existe esta crisis de poder ver cómo podemos organizar tiempo y cómo hacemos que este tipo de proyectos tecnológicos se reduzca la condición de poder ver, por ejemplo, productos terminados en mayor agilidad de tiempo. Mira qué interesante desde ahí. Y entonces empiezan a pasar varios detalles y empiezan a surgir ciertas personas que nos ayudan a entender eso. Uno de ellos se llama específicamente Kent Beck, y él específicamente desarrolla una metodología muy específica en base a programación, ¿no? Y le llama XP Programming, y es como detallar o explicar el poder programar de una forma mucho más optimizada, sobre todo entendiendo que tiene que haber mayor flexibilidad. Yo no sé si a alguno les ha pasado y me pueden ir comentando, compartiendo, pero en materia de cualquier proyecto que tú hagas, yo soy arquitecta, así que entiendo ese proceso de proyectos y es que no hay un solo proyecto, por más complejo o sencillo que parezca, que no tenga variaciones. O sea, lo desarrollas, haces una planeación, tienes varias cosas, pero el detalle es que siempre van a existir ciertos detalles. Y si tú tienes un proceso demasiado rígido o entregas, tu fase de entrega de producto es muy larga, entonces tienes un margen en donde va a existir un proceso en donde probablemente se necesitaban cambios y entonces no te va a dar el tiempo necesario y alargas el proyecto de más. Entonces, Ken Beck
entiende eso, empieza a gestionar y se le empiezan a unir otro tipo de metodologías. Me imagino que Alexi y otros que ya manejan la metodología Agile Management se dan cuenta específicamente que no solo puede haber XP Programming, sino entra una de las metodologías más populares, que es la metodología Scrum, y específicamente surgen varias. De todo este boom, de entender que ya no puedes hacer proyectos con fases predictivas o demasiado rígidas, porque eso pone en riesgo el proceso y hace que el proceso de desarrollo sea muy largo. Entonces se da la oportunidad que específicamente en el 2001 se una varios expertos y logren hacer algo que se llama el manifiesto ágil. Imagínate esto, qué interesante. Si hoy, por ejemplo, pudiéramos entender solo que el manifiesto ágil podría ayudarnos en mucho, yo creo que estaríamos haciendo cosas extraordinarias. Entonces, las metodologías ágiles se centran en valores, en principios que se destacan del manifiesto ágil y desde prácticas específicas y permiten técnicamente adaptar la forma de trabajo a las condiciones de los proyectos. Se centra mucho, increíble, pero desde la parte, imagínate, viéndolo desde la parte del software, lo más extraordinario es que se centra en las personas y atender rápidamente, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta e ir avanzando. Y entonces hace que seamos empresas que aprenden rápidamente porque pueden construir, ¿no?, con facilidad, y eso les permite corregir errores e ir optimizando con mayor facilidad que si utilizáramos 3, 4 meses para entregar resultados y técnicamente ya se necesita una u otra modificación porque los cambios en la tecnología y en todos los procesos pues son rapidísimos. Y hoy por hoy una empresa que esté desarrollando proyectos pero que no utilice la tecnología a su favor o ese tipo de condiciones, probablemente podemos quedarnos atrás de las ventajas competitivas de otras, ¿no? Andrea, me encanta que estés por acá, me interesa mucho esta certificación, me alegra muchísimo, espero verte ahí. Estamos a punto de comenzar el martes, Andrea, y creo que lo vas a sentir extraordinario. Me encanta que seas mercadóloga porque definitivamente atiendes, me imagino que tienes muchas cuentas y con cada cuenta es un proyecto distinto, ¿no? Y Luis Melgar dice, pertenezco a la ingeniería y mantenimiento y soy White Belt en Lean Six Sigma. Imagínate, si tú ya trabajas eso, yo creo que entender de organizaciones ágiles te va a quedar extraordinario, Luis. Así que me alegra mucho que estés por acá. Entonces, veamos varios detalles. Síganme, por favor, compartiéndome. Y si tienen algún comentario, duda o consulta o aporte, por favor, háganlo desde el chat. Y espero, como les digo, verlos este martes, iniciando este fabuloso curso de administración de proyectos. Con ese iniciamos, así que espero que les vaya súper, súper bien. Estábamos hablando entonces de Agile Management, ¿no? Y que se centra en valores, principios y prácticas. Así que yo te quiero compartir que específicamente hay técnicamente 12 principios que rigen lo que es el Agile Management. Así que si tú quisieras hoy, el tip más básico es: ¿qué pasa si diagnosticamos nuestras organizaciones y le damos un plus identificando si estos 12 principios se podrían cumplir dentro de nuestros procesos? Si el propósito empresarial de nuestra empresa podría adaptarse a estos principios. Mira qué excepcional. Por ejemplo, podríamos tocar el tema de satisfacción al cliente. Es esencial. Por eso genera tanta flexibilidad y adaptación. De la misma forma, adaptación al cambio. Esto significa que no es pelearse con el cliente y decirle, no puedo hacerle este cambio hasta que finalice y le entregue el producto durante 3 meses, porque eso va a generar una gran insatisfacción. ¿Y qué pasa si el cliente te está pidiendo el cambio porque el mercado se lo pide, porque las condiciones se lo pide y porque al ver cierto tipo de producto o entregable de tu persona, pues él ya tiene una mayor capacidad de comprender el proceso o el alcance del proyecto incluso de mejor forma?
Entonces, hay un gran proceso de adaptación. También algo que es muy, muy importante es que se realizan entregas frecuentes. Esto es una de las cosas que más me gusta y que más apoya al cliente, porque eso significa que le empiezas a dar herramientas y tú puedes utilizarlo de la misma forma para poder medir la eficiencia del proceso y del proyecto, ¿no? Diana nos dice, ¿cómo estás, Diana? Dice, soy estudiante a punto de egresar de la carrera de psicología y tengo un propio programa de enseñanza por las redes sociales. Excelente, Diana, me alegra mucho. Imagínate que podrías hacer hasta proyectos de vida y yo creo que esto te quedaría perfecto desde ese punto, ¿no? Entonces, esta satisfacción al cliente, adaptación al cambio, entregas frecuentes, trabajo en equipo, desde un concepto totalmente relevante basado en multidisciplinariedad, basado también en autonomía a través de los trabajos en equipo, a través de conversiones y redes realmente de trabajo, que eso me gusta muchísimo y que lo vamos a ver más adelante. Personas motivadas desde el punto de, desde en qué espacio la tengo, cómo tengo a mi equipo de trabajo, cuáles son todas sus condiciones, etcétera. También comunicación directa. Y desde este punto hay metodologías, por ejemplo, como la metodología Scrum, para los que ya la conozcan, que por ejemplo, tienen una técnica sensacional para poder ir avanzando, por ejemplo, y una de ellas es tener reuniones de pie. Aún en estos tiempos que podríamos decir, Moni, hoy no podría tener reuniones de pie porque no estoy en materia física en muchos de los espacios, sino que estoy en tiempo virtual, pues técnicamente lo más fundamental sería tener una reunión virtual, pero tenerla técnicamente, por ejemplo, desde el móvil y con cámara puesta, ¿no? Hacer percibir que queremos vernos cara a cara y tener una comunicación clara e indirecta para poder gestionar cualquier condición de riesgo y poder coordinarlo, corregirlo rápidamente para que el proyecto vaya avanzando. En esta materia, específicamente recuerde que el manifiesto ágil está muy enfocado al software, pero técnicamente todas las metodologías ágiles son adaptables a cualquier calidad y condición de proyecto. De hecho, el Pinbook, por ejemplo, o sea, ha identificado la gran importancia de esto, que ya tiene una guía práctica ágil, ya no solo tiene el Pinbook, tiene la guía práctica ágil para los que en algún momento que les gusta esta área de administración de proyectos, saben que el Pinbook pues nos ayuda específicamente en materia de entender todo el entorno de administración de proyectos, pero ahora identifican que la guía práctica ágil es sumamente importante. Síganme compartiendo, por favor, qué les va pareciendo este tipo de principios, desde dónde nos saludan y sobre todo, cuál es la expectativa de estar, por ejemplo, en esta especialidad y saber que puede realmente mejorar sus condiciones y aprender de organizaciones ágiles, por supuesto. Entonces, en vez de software funcionando, si tu empresa, por ejemplo, si la de Diana es de psicología, pues tendría proyectos de vida en donde pueda desarrollar un proyecto de vida con las personas y pueda hacer un coaching, por ejemplo, en donde se generen ciertos pequeños entregables. Ahí sería una adaptación de metodologías ágiles, por ejemplo, ¿no? Continuidad, eso significa que hay una atención constante y que lo que se quiere es que la comunicación sea permanente, porque esto quita la ansiedad y el estrés que le puede producir a los clientes al estar esperando un resultado o un producto que necesitan, ¿no? Excelencia técnica, buscar un equipo de trabajo en donde el ciclo de aprendizaje de ciertas condiciones del proyecto no sea muy grande, ¿no? Que sea una curva más baja, mayor simplicidad en los procesos. De hecho, cuando tú entregas productos más frecuentes, pues van a ser productos más simples. Y eso mejora porque entonces te permite poder solucionar de mejor forma y que el riesgo ante cualquier corrección o condición pues sea menor. Equipos autoorganizados, equipos que comprenden, que tienen herramientas de comunicación en donde fácilmente lo pueden ver desde su celular, desde donde quiera que estén, ¿no? Entonces, eso me encanta porque nos ayuda mucho. Guillermo dice, ¿cómo lo adoptaría las organizaciones del sector público gubernamental? Qué bueno que me hablas. Yo trabajé en el sector público, en administración pública técnicamente, tuve mucha relación con el área específicamente de informática, por ejemplo, y en el área de aprendizaje.
Así que lo he visto desde varias áreas, también había una gerencia de proyectos técnicamente, y la metodología ágil es perfecta para ese tipo de detalles. Sobre todo, yo creo que aquí, sobre todo, comprendiendo que la administración pública recuerda que tienes que trabajar con plazos y condiciones por renglones y podrías tener cierto tipo de proyectos multiaño, pero técnicamente tú tienes que hacer cierres de proyectos casi que al año, ¿no? Por muchos procesos y gestiones administrativas. Entonces, el marco ágil de proyectos o poder utilizar administración de proyectos ahí sería genial, ¿no? Adicional, Scrum, que otras técnicas de metodología ágil hay, está el XPM Programming, está también Kanban, que de hecho en el curso es una de las cosas que más explicamos, porque técnicamente la metodología Kanban está casi que bordeando todo. O sea, si tú quisieras hacer hoy metodologías ágiles, eso es algo que explicamos porque de hecho el curso, algo que me gusta mucho de específicamente administración de proyectos en National Business School es que no te da solamente administración de proyectos a nivel técnico, operativo, tradicional, sino hay un curso específico en donde hablo de todo esto que se llama liderazgo y gestión ágil de proyectos. Ahí tocamos metodologías ágiles al 100%. Rodrigo, ¿cómo está Rodrigo? Es interesante cómo esta metodología puede hacer incrementar la satisfacción del cliente, incrementar la motivación de los colaboradores y de tener un mayor control. Sí. ¿Por qué? Porque también reduce el proceso de estrés, tanto del cliente, Rodrigo, como específicamente de los equipos. Por último, el último principio sería mejora continua. ¿Por qué? Porque cada equipo u organización que utiliza metodologías ágiles aprende más rápido y eso es súper importante comprenderlo. Entonces, para convertirse en ese tipo de organizaciones, hay que generar cambios a los procesos organizativos, al modelo de negocio y a la cultura organizacional. Y desde acá, muchos de ustedes dirían, Mónica, es imposible que yo haga eso solamente desde mi área. Pero te quiero enseñar que existen algunos modelos transformacionales para organizaciones ágiles que te van a encantar y en donde puedes empezar desde cierta condición u otra. Así que la metodología ágil en sí también se adapta a este proceso y no es rígida en saber que existe solo fase 1, fase 2 y fase 3 y si no lo haces así, no eres una organización ágil. Eso no ocurre. De la misma forma con el utilizar el tipo de metodologías, ¿no? Algo que me gusta mucho es que cuando compartimos en el curso, explicamos de ciertas herramientas tecnológicas, pero hablamos e identificamos que el primer paso es entender que esto es un mindset, es entender que la cultura organizacional necesita comprender qué es ser ágil. Y eso es sumamente relevante. Eso es casi reunir todo el proceso de tener una gran capacitación en materia de trabajo en equipo, productividad, planeación estratégica, etcétera, etcétera, que lo que busca técnicamente es rapidez, facilidad, buena atención al cliente y una medición satisfactoria, ¿no? Entonces, mira que se pueden utilizar varias cosas. Líderes del mercado, por ejemplo, optan por una transformación sincronizada de Agile Management a escala. Eso significa que inician específicamente utilizando Agile Management en procesos dominantes. ¿Eso qué significa? En donde tienen más recursos o en donde tienen actividades clave. Así que, por ejemplo, si tú haces un diagnóstico técnicamente de tu organización, pues, ¿qué deberías de ver? Si tú quieres, puedes iniciar y ver en donde tú te llevas más recursos y en donde específicamente tienes que hacer este proceso de administración de proyectos como una condición clave de tu actividad e iniciar desde ahí y generar y gestionar un proyecto piloto. En el curso, de hecho, de liderazgo ágil de proyecto, explico cómo es ese tipo de fases y hasta dónde llegas, que incluso algo que es extraordinario es que te permite diseñar tu propio marco ágil de proyectos de tu organización, que eso es lo más relevante, ¿no? Desde ahí, entonces, ¿qué tenemos que abordar? Que existen varios tipos de transformación, como por ejemplo también la orgánica. Y esta es
cuando se tienen equipos que van adoptando los métodos ágiles de forma independiente sin que el objeto a largo plazo sea adoptar la metodología por completo. Esto creo que es muy bueno y de hecho pasa mucho en muchas organizaciones en donde, por ejemplo, la primera unidad, que es la de TICS o la de desarrollo de software, inicia con metodologías ágiles. No sé si en el caso específicamente, por ejemplo, teníamos aquí Guillermo, pero también tenemos a Luis. De varios de ustedes les ha sucedido que han escuchado de organizaciones ágiles porque técnicamente uno de sus departamentos, unidades, ha iniciado con ello. Entonces, aquí yo te haría la pregunta, imagínate que si tú te especializas en este tipo de metodologías, pues tú podrías impulsar a tu organización haciendo que tu unidad o tu departamento pues inicie esa transformación orgánica, iniciando contigo sin que técnicamente tengas que exponer a toda la organización y puedas aprender bien desde una unidad que permita apoyar y gestionar buenas prácticas para llegar a ser una organización ágil. Posteriormente tendríamos específicamente la transformación con base al talento. Y esto es una cosa genial. Es cuando las empresas generan una transformación fluida bajo la necesidad de contar con personas designadas para el respaldo de la gestión de sus proyectos. Es decir, cuando se concentran en una organización que ya está bien estructurada, pero empiezan a integrar ciertos roles específicos, especialistas en gestión de proyectos para poder empezar a traer ese tipo de conocimiento y gestionarlo posteriormente para que se integre a la empresa. Es decir, podrían ustedes el día de mañana al especializarse ser consultores o incluso servir como una pequeña unidad de apoyo externo, ¿no? A ciertas empresas y poder ayudarlos a construir sus procesos ágiles y poder abordarlos desde ahí. ¿Qué les parece eso? ¿A alguien le llama la atención, por ejemplo, ser un consultor para hacer esta transformación con base al talento? Compártanme, por favor, en el chat y háganme saber específicamente qué les va pareciendo este tipo de condiciones para llegar a ser organizaciones ágiles. Quiero escucharlos desde Honduras, desde Panamá, desde Colombia, desde Guatemala y poder ir abordando y poder ir trabajando. Desde El Salvador también sé que están por acá. La siguiente forma sería adopción de principios y valores ágiles. Mira qué interesante desde acá. Técnicamente al inicio específicamente de la charla explicaba un poquito esto, ¿no? De si yo, por ejemplo, soy una empresa que en este momento no ha desarrollado muchos proyectos, yo podría empezar a aprovecharme del marco ágil del proyecto y empezar a desarrollar una buena cultura organizacional y transformar de manera conceptual desarrollando equipos multidisciplinares centrados en el cliente realizando o no estos proyectos. Es decir, puedo aprovechar esos principios y hacer una planeación estratégica con base a eso. Luis dice, Melgar dice, me interesa ser consultor, ¿verdad que sí? Y sobre todo porque las empresas necesitan de personas que tengan este conocimiento, porque a veces la curva de aprendizaje pues lleva tiempo, ¿no? Pero si nosotros nos especializamos en este tipo de temáticas como la administración de proyectos y el Agile Management, pues tenemos una ventaja competitiva que nos puede servir para poder servir técnicamente a otros, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, mira qué interesante y qué empieza a pasar. Número uno, si vas a empezar a hacer cambios en el modelo operativo, por ejemplo, porque recuérdate que esto es una transformación, tú puedes empezar a hacerlo a nivel de estructuralmente qué empieza a pasar. Y yo hablaba que al inicio, que específicamente se empiezan a generar redes de trabajo. Y entonces surgen ciertas terminologías que pueden ayudarnos a entender este proceso. Por ejemplo, como los squads, que me encanta, que son equipos de ejecución de alto rendimiento y que en el caso de la metodología Scrum, pues técnicamente son el Product Owner y el Scrum Master. ¿Qué significa el Product Owner y el Scrum Master? Dos condiciones relevantes. El Product Owner es ese enlace de la empresa a la cual tú le gestionas un proyecto, ¿sí? O técnicamente el dueño específicamente de la empresa, ¿no? En empresas grandes, cuando tú gestionas un proyecto para una empresa grande, pues técnicamente te va a dar un enlace
que sobre todo sepa tomar decisiones y que pueda adueñarse de la ejecución de ese proyecto compartida contigo. Es decir, muchos de ustedes cuando se especializan, lo que empieza a pasar es que se vuelven específicamente en los gestores o los project managers de un proyecto. En materia de Scrum, por ejemplo, se llamarían Scrum Masters. Ahora, toda la metodología Scrum tiene varias condiciones y de hecho tiene una certificación especial en donde te puedes certificar como Product Owner, como Scrum Master, como Architect, Scrum Architect, como etcétera, etcétera, tiene varias escalas y pues ya genera un proceso mucho más complejo que ustedes pueden ir abordando, ¿no? Pero algo que me encanta, recuerden, no necesariamente tengo que hacerlo todo a la vez. Puedo empezar aprendiendo, transformarme específicamente incluso a través de gestionando esos 12 principios. Luego hablaríamos de que se empiezan a generar tribus que son incluso grupos específicamente de 100 a 150 con centros de conocimiento, eficiencia y empoderamiento. ¿Por qué se trabaja de esta forma en redes de trabajo? Porque esto permite que la comunicación sea más fluida. No es lo mismo trabajar específicamente con solamente un líder de proyectos y todo lo demás, sino el Scrum Master o el líder o el Project Manager va a tener estas líneas de trabajo y tribus que te van a permitir desarrollar proyectos de la forma correcta. Las líneas de trabajo, por ejemplo, son grupos de tribus que cubren el end-to-end, ¿verdad? Que tienen una visión 360 para atender necesidades de las tribus y de los squads. Es decir, estos técnicamente serían como esos supervisores, por ejemplo, que específicamente se van a encargar de apoyarte y de mantener las tribus con la facilitación de gestión de recursos disponibles y que tengan la comunicación directa que el Project Manager decida contener, ¿no? Ever dice, interesante temática, para ser consultor tiene que especializar en un área en específico. Quiero sacar un máster en proyectos aquí en mi país y dedicarme a ser consultor. Mira qué interesante, Ever. ¿Qué te recomendaría? Pues saca la maestría de administración de proyectos. Desde National Business School la puedes sacar incluso online, que eso me parece fabuloso. Y técnicamente, pues esa titulación te ayuda muchísimo, ¿no? También hay cierto tipo de escalas en el área de proyectos, pero definitivamente un título a nivel de educación superior es súper tangible para hacer consultoría, ¿no? También Rodrigo dice, es interesante trabajar en squad, ya que permite que los colaboradores decidir qué hacer y qué métodos utilizar para lograr sus objetivos. Mira qué interesante esto, ¿no? Claro que sí, y es conveniente porque te permite tener una comunicación uno a uno y no estar esperando, sobre todo en esta fase, no estar esperando que técnicamente alguien te responda si la solución es o no es. Cuando tú tienes un buen squad, se va a encargar de que la línea de comunicación funcione bien desde los dos puntos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podría adaptarlo a un pequeño negocio? De comida rápida, cómo gestionar y abarcar clientes potenciales, ¿no? Si hablamos de clientes potenciales, yo te enfocaría más a por qué no haces proyectos temporales que impulsen, ¿no? El área de marketing de tu proyecto, ¿no? O sea, de tu proyecto empresarial. Yo creo que desde ahí lo podrías desarrollar y entonces vas haciendo pequeños proyectos temporales de crecimiento empresarial. Yo creo que desde ahí lo podrías hacer súper bien. ¿Qué tan involucrado debería estar el Scrum Master dentro del desarrollo del proyecto? Es el Project Manager. Tiene que estar involucrado en todo, pero él no es técnicamente el operativo de todo. Es el que facilita, es el que gestiona, es el que entiende la estrategia, el que está en directa comunicación con el Product Owner, pero no técnicamente es el operativo. ¿Me explico desde ese punto? ¿Es más alguien de apoyo o es otro trabajador más dentro del squad? Es el que hace que todo lo demás funcione porque es el que tiene la comunicación directa, la estrategia correcta y el que va a dirigir todo el proyecto técnicamente, ¿no? Pasos para ser consultor. Bueno, yo ya tengo una licenciatura, dice, pasos para ser consultor, pues ahí tendríamos que ver varios detalles, ¿no? Recuerda que una maestría como la de NBS, ¿qué te hace? Cuando tú tienes una titulación a nivel de educación superior, pues técnicamente lo que te permite es desarrollar y poder implementar estrategias personales, ¿no? Entonces, si cuando uno es consultor es porque ya tiene la experiencia, ha trabajado horas en gestión de proyectos, no solo porque lo aprendió, sino porque técnicamente lo ha aplicado en el camino y entonces no solo tiene la metodología, sino que realiza procesos diferenciados que puede poner en práctica y replicarlos en cualquier otro tipo
de organización porque lo ha llevado a la práctica, ¿no? Ahora, cambios en la gestión del talento. Mira qué interesante, ¿no? En la gestión del talento. Si ya vimos eso, volvemos a tocar el tema de, recuerde que hay una transformación que se basa técnicamente en cómo haces para tener personas externas que empiecen a involucrarte en tener proyectos en tu empresa o cómo tú podrías empezar a tener en tu empresa este tipo de roles. Entonces podrías tener este rol de product owner, que son quienes coordinan las actividades del squad, gestionan los backlogs, que los backlogs son técnicamente algo que le llamamos la lista de tareas o lo que se tiene que hacer en el proyecto y sus prioridades. El Scrum Master, que es el project manager y que garantiza la forma de trabajo para que sea eficiente, ¿no? Y el Agile Coach, este es uno de los que más me encanta. De hecho, hay una certificación especial a nivel internacional en materia de Agile Management, en donde cuando tú ya pasas por toda esta área de Product Owner, Scrum Master, etcétera, 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 tú puedes hacer Agile Coach, que es esta persona que ayuda y facilita en materia de la metodología, ¿no? El responsable de formar. Entonces, imagínate que hay de todo un poco dentro de este espacio y estas condiciones, ¿no? Ahora, desde este punto hay varios detalles. También puedes tener cambios en el proceso de inversión, sobre todo identificando que la flexibilidad es clave. Y desde acá uno de los factores más importantes es que la gestión del presupuesto de inversión se adapte a ciclos de revisión más cortos. ¿Por qué? Porque al adaptarte a ciclos de revisión más cortos en el área de proyectos, puedes ver si puedes optimizar en ciertas tareas y en otras para poder ir ganando tiempo, gestionando mejor tus procesos de inversión, etcétera. Otros cambios específicamente son en la medición del rendimiento, por ejemplo. Entonces, te transformas a nivel de Agile Management cuando mejoras los procesos de satisfacción al cliente y al usuario. Es decir, es sumamente importante. No solo es parte de una condición cotidiana, sino es indispensable, ¿no? Entrega en tiempo, por ejemplo, ¿no? Identificar que deben de existir gráficos de burn-up. Los gráficos de burn-up son estos específicamente que te hacen ver que quemaste el tiempo, ¿no? Es técnicamente cómo tu curva de avanzar en los proyectos te hace ver que ya te resta poco tiempo y que vas avanzando y saber si estás quemando esa línea de proyecto de la forma correcta. Y el valor comercial de contar con puntuaciones aplicadas a las características que se entregan desde ese producto que tienes que desarrollar. ¿Qué otros cambios podríamos tener? Cambios en la ubicación física de equipos. Y yo creo que acá algunos podríamos decir, Moni, me identifico mucho con esto, sobre todo en este cambio de pandemia, en donde muy probablemente empezaste a tener ciertos principios de Agile Management por las necesidades. Y aquí es cuando se hace el entender que las conversaciones cara a cara, en directo, así como estamos hoy, es indispensable, que los equipos que son conjuntos impulsan la cultura ágil y que se debe dirigir el esfuerzo del trabajo flexible para tener talento y especialidad. A mí me pasó algo súper interesante en un momento cuando estábamos hablando específicamente en materia de administración pública, queríamos gestionar un proyecto, se tenía que hacer una selección de personal y específicamente el gerente del área pues nos compartió algo muy interesante y nos decía, hay mucho talento en el interior de la República. Sin embargo, ellos quieren trabajo flexible porque tienen otros proyectos y ya saben trabajar de forma autodirigida, pero técnicamente la administración pública en ese momento no tenía ciertos reglones gubernamentales que permitieran la selección. En la empresa privada ya existen y hay nuevos modos de hacer las cosas. Así que si en este momento, por ejemplo, después de la pandemia, aún sigues en trabajo flexible, es muy probable que tus organizaciones empiecen a contar con ciertos escenarios en donde el Agile Management está generando una influencia extraordinaria en tus procesos. Si, por ejemplo, se te hacen conocidos estos iconos como una herramienta como Slack, una herramienta como
Asana, una herramienta como Teams, una herramienta como Google Meet, etcétera, etcétera, es porque ya estás usando herramientas optimizadas, herramientas que puedes verlas desde un dispositivo móvil o desde tu computadora. Y entonces te permite tener espacios de trabajo flexibles y digitales, ¿no? Para cortar distancia, para manejar la interacción recurrente entre los equipos, etcétera. Y que también son espacios específicos de trabajo, que ya no es simplemente tener un grupo en WhatsApp del área de trabajo. ¿Por qué? Porque ya el WhatsApp se ha vuelto tan personal que técnicamente tenemos que darle un paso y tener buenas decisiones en saber cómo yo debería utilizar mi grupo de WhatsApp para una forma más social, un entorno más social y específicamente tener herramientas más especializadas en donde yo puedo ver planificaciones, bases de datos, en donde puedo ver la organización de mi trabajo por tareas, en donde puedo asignar esas tareas, en donde puedo ver cómo esa tarea se va desarrollando. Todo eso lo puedo ver. Hay herramientas gratuitas para ello y hay herramientas de pago con excelentes condiciones que hace que ya tus espacios de trabajo no sean técnicamente un escritorio físico, sino un escritorio virtual, en donde tienes todo, tienes tu agenda, tienes tu cronograma de trabajo, en donde puedes tener una interacción con tu compañero, etcétera. Y eso es altamente relevante. Por último, podríamos ver los cambios en la infraestructura IT, ¿no? En donde cada equipo debe contar con un control end-to-end. Recuerda que los equipos ágiles van a ser completamente autodirigidos. ¿Eso qué significa? Que ellos necesitan saber de su información. Algo que hablo mucho, por ejemplo, en las clases de administración de proyectos es que cuando hablamos de administración de proyectos, lo primero que suena que tenemos que hacer o organizar es el diagrama de Gantt, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien me podría compartir si eso les suena? Que cuando hablan de proyectos es casi que iniciemos a hacer un Gantt, ¿no? Un diagrama de Gantt, que es específicamente una lista que va a tener específicamente ciertos días de trabajo para poder desarrollarse, ¿no? Algo que suele pasar es eso, y cuando hablamos de administración de proyectos es casi, ¿no? Es después de hacer una negociación, una planeación, una dosificación de tareas, comprender los roles, etcétera, etcétera. Hasta después de eso llegas al Gantt. Entonces, cuando haces cambios de infraestructura, tienes que utilizar herramientas digitales que te ayuden a ver que las personas necesitan no solo ver un simple Gantt, mucho menos que el Gantt esté solamente para el Project Manager, sino que esté para todo el equipo. Entonces, tienes que tener herramientas de colaboración en donde la información esté al día y puedas ver cómo vas, cómo van tus equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas de prueba, sobre todo en el caso de cierto tipo de proyectos en donde tengas que revisar si las cosas van bien o no, y sobre todo bibliotecas de trabajo. ¿Por qué? Porque las organizaciones ágiles quieren aprender rápido. Y para aprender rápido, tienen que tener conocimiento que hayan adquirido de proyectos anteriores. Y para poder hacer eso, tienes que desarrollar knowledge management o gestión del conocimiento, y eso se hace a través de bibliotecas de trabajo o tener plataformas en donde se vayan acumulando las buenas prácticas de los proyectos o de los eventos laborales. Diana dice, a mí me pasa con cada equipo de trabajo donde agregamos actividades que va a realizar cada quien y la fecha de realizar, ¿verdad? O sea, eso es bueno, pero lo mejor de todo, Diana, es si tú lo comunicas, si se ve con transparencia, si cualquiera de tu equipo de trabajo tiene acceso a ello y puede ir revisando y puede ir trabajando de forma autodirigida. Y entonces el manager va a facilitar esto. Esto es apenas una pincelada, estimado Lick Eder, es una pincelada de organizaciones ágiles. Nosotros tenemos desde la maestría un curso completo de 4 semanas y no digamos todos los cursos de especialización, ¿no? Pero yo creo que desde este punto nos llevamos el primer bagaje de conocimientos en entender qué es organizaciones ágiles, en entender que los principios son importantes y que hay muchos entornos en donde hay que hacer cambios vitales en las organizaciones para que se genere el Agile Management, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecta Mónica. De verdad que cuánto conocimiento y comentarios en 45 minutos.
Creo que la cantidad de comentarios en el chat pues nos muestran definitivamente que es un tema de muchísimo, muchísimo interés. Si me permite, vamos a pasar con algunas preguntas. Los invito, por favor, a que nos dejen preguntas allí en el chat. Mientras tanto, voy a compartir mi pantalla para dar algunos datos relevantes e importantes, sobre todo para estos días que se vienen. Número uno, invitarles, como siempre, a visitar nuestro podcast NBS Business and Management. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma de streaming, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en cualquiera lo pueden escuchar. También pueden ir al canal de YouTube de NBS y ver todo el video podcast, porque son episodios bien, bien interesantes. También acaban de dejar el staff de NBS en el chat, acaba de dejar la dirección podcastnbs.com, pueden ir allí y ver todos nuestros episodios. Y bueno, todo esto también contándoles que ya la próxima semana da inicio esta edición de la Certificación Internacional en Administración de Proyectos, el martes 4 de mayo, 6:30 de la tarde para Guatemala, Honduras, El Salvador. También a las 7:30 de la noche para los alumnos que estarán desde Colombia, Panamá y México. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos por medio de nuestras redes sociales. Si es que en este momento aún no tienes el contenido, recuerden que esta certificación la tendremos todos los martes durante 6 meses, 6 módulos. La modalidad, por supuesto, clases en vivo, 100% online. Hoy hemos tenido una pequeña muestra, pero muy, muy valiosa, con la arquitecta Mónica Michel. Así son las clases en NBS, clases en vivo, 100% online, y van a poder disfrutar de la grabación de todas las clases, así como la grabación de esta sesión. Mañana mismo ya van a tener esta conferencia de organizaciones ágiles en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver y puedan extraer de allí la información que más les gusta. Recuerden, próxima semana da inicio la certificación en administración de proyectos, la certificación internacional en finanzas y economía y de neuromarketing y nuevas tecnologías. Así que gran contenido para la próxima semana. Dentro de esta certificación, arquitecta Mónica, quisiera hacerle simplemente una pregunta más para ir llegando a la parte final de esta actividad y luego iremos con algunas preguntas adicionales. Estamos viendo en pantalla que el programa es un programa bastante fuerte, intensivo. Vamos desde administración de proyectos, luego planeación y análisis estratégico, dirección e innovación. Esta parte de innovación, arquitecta, ¿qué tan importante es en el área de proyectos hoy hablar de innovación de proyectos? Sí, algo que es muy relevante en materia de innovación de proyectos es que es poder entender cómo incluso los proyectos tienen un ciclo y tienen gestiones o estrategias específicas para hacer mejoras significativas. Entonces, lo que te permite comprender esto es que ¿cómo puedes hacer que la innovación realmente tenga un ciclo eficiente en tu empresa y se pueda desarrollar a través de proyectos que realmente te lleven al logro de objetivos en donde la innovación realmente va a tener un impacto? Es decir, que técnicamente es cómo tú gestionas la innovación en tu empresa a través de generar proyectos de mejora significativa. Excelente, arquitecta. Y por supuesto, quiero comentarles a todos los participantes que por supuesto para esta certificación tendremos un grupo interdisciplinario de catedráticos. Hoy tuvimos la oportunidad de invitar a la arquitecta Mónica. Tendremos otros profesionales apoyándolos en el desarrollo de la misma, en el curso de gestión de operaciones, formulación, evaluación, liderazgo ágil, gestión de proyectos. Francisco nos pregunta, no sé si arquitecto usted nos puede apoyar con esta pregunta. Yo sé que usted va a dar algunos de estos temas y habrán otros catedráticos también, pero Francisco nos pregunta el marco de trabajo, la metodología. ¿Usted nos puede ayudar a complementar algo en esta parte? Sí, claro. Todo el área de especialización específicamente se desarrolla técnicamente bajo las 5 áreas de proyectos que incluso aparecen, por ejemplo, o las 5 áreas de aprendizaje específicamente en materia de proyectos que puedes ver incluso en el Pinbook, ¿no? Y además está específicamente el poder comprender e identificar el marco ágil de proyectos, es decir, el poder trabajar metodología de proyectos en su materia más compleja de el aspecto de la administración, la planeación, la dirección, la gestión y el control,
y además poder entender metodologías ágiles. Recordemos que la administración de proyectos no se puede centrar técnicamente en un solo método o proceso, sino que tienes que verlo desde lo complejo y desde lo específico. ¿Por qué? Porque los proyectos son diferenciados desde todas sus condiciones y magnitudes. Y eso te permite tomar buenas decisiones para saber si posteriormente deberías de especializarte, por ejemplo, y convertirte en un Scrum Master, por ejemplo, ¿no? O convertirte o especializarte en XP Programming, por ejemplo, ¿no? O poder empezar a hacer ciertos procesos diferenciadores, pero técnicamente cuando tú eres administrador de proyectos, pues tienes que entender todas las áreas y después identificar tendencias. Y con eso tú ya identificas si quieres hacer una especialización técnica específica, pero de nada sirve, por ejemplo, ser un Scrum Master, por ejemplo, si no conoces o comprendes todo el bagaje de información de entender que es la administración de proyectos. De hecho, hay proyectos de gran envergadura en donde haces procesos híbridos. En algún momento tienes etapas de administración ágil y en algún momento tienes etapas de administración de proyectos de forma predictiva. Entonces, es importante manejar todo el proceso y por eso la maestría se Perfecto. centra de ahí. Arquitecta, una pregunta. Me quedaba leyendo yo algunos comentarios dentro del chat y tenemos el comentario de Diana Ortiz, que dice, a mí me pasa con cada equipo de trabajo, ustedes lo leían, ¿no? Donde agregamos actividades que va a realizar cada quien y la fecha a realizar. Y ella en su comentario hace esto, pero me venía el pensamiento, ¿qué tipos de equipos de trabajo? Quiero decir, yo puedo estar en muchas áreas. ¿Para quién o qué tipo de profesional debería aprender sobre administración de proyectos? Excelente. Por ejemplo, ¿no? Equipos de marketing que van a tener cuentas específicas y que van a tener que desarrollar cierto tipo de proyectos para generar alcance, para magnificar las condiciones de leads, por ejemplo, pueden gestionar proyectos, ¿no? En materia constructiva se pueden gestionar proyectos, en materia de software se pueden gestionar proyectos, en materia de aprendizaje se pueden gestionar proyectos, en materia de impulsar un nuevo proyecto de cultura organizacional se pueden gestionar proyectos. Es decir, Si es que aquí el punto, realmente, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque sí, realmente sí, es sí. increíble cómo estas son habilidades que debemos desarrollar a nivel ejecutivo, casi que en cualquier área en la que nos encontremos, va a ser necesario tener una metodología o por lo menos entender este funcionamiento, ¿no? Sí, técnicamente, ¿cuál sería el tip mayor? Si tú, desde tu unidad de trabajo, tu departamento, necesitas, ¿sí? Lograr un objetivo temporal, necesitas hacer un proyecto. Porque un proyecto lo que te Excelente. permite es hacer una planeación para llegar a un resultado en un formato temporal. Entonces, siempre que tengas esa necesidad, lo que desarrollas es un proyecto. Arquitecta, muchas gracias y le voy a pedir, por favor, nos quedan 2 minutos más, si nos puede dar su recomendación final. ¿Cuál es esa recomendación, no solo para las personas que están en esta sesión privada? Es interesante, Diana, Ever, Alexis, Rodrigo, todas las personas que están en este momento y que han estado en esta sesión, ustedes deben saber que esta es una sesión preparada específicamente para ustedes y que si ustedes están acá es porque alguien les brindó la invitación para participar de la experiencia de NBS y nosotros somos felices de que ustedes estén acá. Una recomendación final, no solo para ellos, arquitectas, sino porque desde mañana esto estará en YouTube y miles de personas en el tiempo van a poder ver este tipo de actividades. Esa recomendación para el ejecutivo de hoy en relación a la administración de proyectos. Pues número uno es, no, no por casualidad, en una de las tendencias del management está el Agile Management. Y no por casualidad, el Agile Management se centra en su mayoría en la aplicación de administración de proyectos. ¿Por qué? Porque como los proyectos son temporales, es la mejor forma de aprender rápido y entregar con mayor satisfacción al cliente, porque lo vas a mantener en constante entrega, en constante proceso de logro y vas a aprender si se necesita corregir, hacerlo mucho más rápido. A todos aquellos que quieren especializarse y, por ejemplo, tienen alguna base administrativa mercadológica, desde donde la tengan, esto técnicamente es el segundo paso. O sea, si tú quieres tener una base administrativa
coherente a gestionar rapidez, eficiencia y mejores equipos o equipos de trabajo autodirigidos, sobre todo en materia por ejemplo, de espacios de trabajo flexible, etcétera, la gestión de administración de proyectos es extraordinaria. Entonces, sacar esta certificación que te permite a través de 6 módulos poder tomar en cuenta todo eso y capturarlo para poder aplicarlo en tu empresa e integrar la administración de proyectos para eficientar, o poder trasladarlo y hacer una oferta de poder dar consultoría o apoyo específicamente a las empresas, vale muchísimo la pena. Para todos nosotros que nos encantan hacer proyectos temporales, dar resultados efectivos rápidamente, aprender y gestionar para dar resultados, esta es la certificación. Excelente, pues agradecimiento en nombre de todo el equipo de NBS Arquitecta por ser parte del equipo del éxito profesional que trasciende y acompañarnos en esta noche. A todas las personas que nos han acompañado, recuerden estar muy atentos a nuestras redes sociales para saber de más actividades como estas, actividades gratuitas de capacitación que damos constantemente. Les agradecemos por ser parte de estas actividades y recuerden que NBS es pasión por la excelencia y tú también puedes ser parte de ella a través de nuestros programas de formación online. A ustedes, a todos, muchas gracias. A los participantes, Diana, Edgar, Edwin, Esdras, Ever, Omar, Francisco, todos los que están acá. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, ver más videos como estos y acompañarnos cada día. Sofía, muchas gracias. Mariela, a todos los que nos saludan allí en el chat, es un gusto estar con ustedes en estas noches de capacitación. Gracias por su participación y nos vemos, por supuesto, en las aulas virtuales de NBS y en el caso de la certificación el próximo martes, en el primer día de clases de la certificación internacional en administración de proyectos. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.